Hola, soy Héctor Duarte, vivo acá en Chépica de regreso porque la verdad de las cosas que soy nacido acá en Chépica, en una localidad cerca por acá llamada La Mina. Trabajé muchos años afuera y de nuevo estoy de vuelta por acá. Y aquí estoy metido en este asuntito de mis costumbres ancestrales, donde se trabajaba mucho el mimbre, y aquí estoy haciendo algo de artesanía para poder pasar el tiempo. Me gustaría mostrarles ver lo simple que es el trabajar el mimbre. El mimbre es una materia que está disponible en el campo, a pesar de que queda muy poca, pero se puede comprar en algunos locales todavía, o se puede agarrar alguna que otra varilla por ahí en los potreros que están con humedales al lado de las acequias se pueden encontrar. Un trabajo bastante sencillo que yo lo practico en realidad porque como es una costumbre de mi vida antigua, no quiero que se muera esto y quiero, la verdad de las cosas que me gustaría que alguien lo continuara. Lo veo un poco difícil por lo complicado que resulta y que no tiene tampoco un valor agregado, esto, o sea, no tiene un valor que te permita vivir, hacer cestería o hacer cualquier trabajo en mimbre. Hay muchos mimbreros que ya están prácticamente muriendo, por lo menos en esta zona creo que quedan como 2 o 3 y los demás no trabajan en realidad, pues yo tampoco trabajo en forma grande, sino que trabajo en forma pequeña cuando alguien me manda a hacer algún trabajo. Manda a tejer, no sé, por alguna garrafa, manda a tejer algún chuico o manda a hacer algún canasto para cosas pequeñas. Eso es lo que se hace en realidad. Más allá no se puede competir con las otras formas de trabajar que tiene, por ejemplo, Chimbarongo, que son la potencia de ahora. En algún tiempo nosotros fuimos potencia aquí del mimbre porque se usaba mucho para la papa, el canasto papero, el canasto maicero, el canasto para el pan, el chuico para la chicha, la garrafa para la chicha también o el vino. Te mandaban a hacer algunas cosas y podías ni siquiera sobrevivir con ello, pero te ayudaba mucho al bolsillo en aquellos tiempos donde la cosa era difícil de vivir, económicamente estoy diciendo. Vamos a hablar un poquito del tema del mimbre, cuál es el proceso para poder trabajar este mimbre. El mimbre es un material bastante dúctil, fácil de trabajar, pero tiene su cierto tratamiento. Para cortar el mimbre tienes que cortarlo más o menos aproximadamente a partir de marzo, abril y mayo hasta junio, julio podría ser. Después ya no lo puedes cortar porque echas a perder la mata. Una vez que cortes el mimbre, no lo puedes dejar porque en ese tiempo todavía hace calor, no lo puedes dejar a la intemperie ni que esté mojado porque se te va a secar y no lo vas a poder pelar. Por lo tanto, ¿qué hace el mimbrero? Hace una zanja, la llena con agua, coloca el mimbre ahí adentro, como acá. Entonces, como yo no tengo una zanja donde colocarlo, coloco el mimbre y hago un tiesto y echo mi mimbre a remojar. Y una vez que lo echo a remojar, en el tiempo de la brota, se le produce la raíz. Y esa raíz le produce que haga la brota. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mantenerlo así? Para que se mantenga trabajable y se mantenga pelable, como les voy a mostrar aquí. Bueno, el proceso del pelado del mimbre, hay herramientas en realidad que son los industrializados, que, bueno, por lógica ellos tienen sus herramientas para pelar, pero nosotros mantenemos lo original, lo de antes. Un pedazo de lata, cierto, de zinc puede ser, lo que sea, pero que sea firmecito y que tenga esta trabajabilidad y que no tenga filo para que no dañe el mimbre. En este tiempo se puede pelar así, gracias a que lo mantuvimos en agua. Si no lo mantuviéramos en agua no podríamos hacer esto porque se pone duro y no hay forma de trabajarlo. Si ustedes se fijan, así resulta muy fácil. Lo que no resulta fácil cuando uno recién lo corta porque la varilla había perdido la savia y está dura. Y así no, así podemos trabajarla
hasta que se empiece a poner dura y ahí tenemos que parar de nuevo. Esa es la fórmula de pelar el mimbre de una forma bastante fácil. Después tenemos una pequeña maquinita que yo creé que es un poquito más fácil nomás, que la toma, tiras y vas, para no estar con la tijerita, y va botando la cáscara un poco más fácil de trabajar. Igual después tiene que pegarle una repasada, pero aquí ya hace menos fuerza que esto. Entonces te queda prácticamente casi pelada la varilla. Y ahí vuelves entonces de nuevo y repasas nomás. Y aquí ya es más fácil de, si te fijas, es muy fácil de hacerlo así. Pero como vuelvo a insistir, tiene que tener la cualidad de manejarlo en el agua y que enraíce bien enraizado. Y una vez que haya enraizado puedes hacer este trabajo. Y te queda la varillita en punto de empezar a trabajarla. Eso. Y después vienen los otros procesos. Bueno, vamos a mostrarle un poquito cómo sigue el proceso de la varilla para preparar mimbre sin pelar. En esta herramientita que es un partidor, que se hace un pedazo de palo nomás y se hace en este caso es de tres varillas por el grosor de la varilla. Hay de 4 y también de 5. Esto lo fabrica uno mismo. Y el proceso de partido es bien simple. Colocas la varillita ahí y la vas guiando, que no se te vaya para ningún lado. Que se mantenga en el centro y ahí te sacáis tus varillitas y ahí estaría para trabajarla sin pelar, para hacer el canasto papero, para hacer canasto para otras cosas que son rústicas en realidad. Y después viene el otro sistema, que es el pelado, que es como con el mismo aparato, pelar la varillita, pero ahora ya pelada para elaborar otro tipo de cosas. También la misma cosa, el cuidado de que no se te vaya y se te arranque la varilla. Si se te arranca para un lado no vas a poder sacarla al mismo espesor. Tiene que ser más o menos parecido. Ese es un proceso bastante simple. Y después de aquí se va a la máquina, que es una maquinita también hecha a mano, que la regulas tú y le vas sacando, la vas descorazonando primero. Sacas una, pones, vas descorazonando. Esto tiene varios pasos. Después tienes que arreglar la maquinita para que te la vaya adelgazando hasta llegar a la forma que tú quieras para trabajarla, dependiendo lo que vayas a utilizar. Como son máquinas muy simples estas, se van regulando manual o con una llave si se puede, y se va regulando para ver a qué medida quieres sacar la varilla. Pero ese es el proceso más o menos que hay que ir haciendo. No es tan rápido el proceso. Es un proceso que conlleva bastante tiempo en hacerlo. Es lento, pero esa es la fórmula que tiene para trabajarlo. No tiene otra máquina para pelar la varilla, sí, pero no así como para pasarla en máquina. En máquina tiene que ser así. Y la vas encachando hasta que te quede completamente trabajable. Como decía, para ver qué es lo que quieres hacer. Pues si es un trabajo muy fino, tienes que seguirlo pasando. Pero eso es en suma lo que tienes que hacer con el tema de la... Y la máquina es un fierro que no es muy fácil hacerlo tampoco, pero tiene que confeccionarlo uno mismo. Plantáis los palos y así tu maquinita. También aquí está lo que es la canteadora, cuando quieres que la varilla sea toda uniforme, cuando haces ya trabajos más finos, que tomas también ahí la varillita y la vas pasando por la canteadora, que es una cosa bastante simple. Y le vas sacando güiritas hasta que te va quedando la máquina, la varilla, y te queda uniforme para poder trabajarla. Este tema del mimbre, en el caso mío, por ejemplo, se remonta de por ahí, más o menos como en el 54, 56, cuando yo era niño, muy pequeño. Mis viejos tenían
una pequeña parcela y tenían un mimbral donde se cosechaba más o menos como unos 60, 70 metros, que se vendía por metro en esos años. Y fuera de venderlo, porque era mucho en realidad, también se dejaba mucho para hacer el canasto, para los propios usos nuestros, el canasto papero, el canasto para el maíz, hacer la silla, el piso, algún sillón. Bueno, y todo esto nace pidiendo la asesoría de otras personas, porque mi viejo, había un señor que le decían el Teno, y este era el que hacía el mimbre en toda la zona. Entonces mi papá le decía, oye Teno, ven a hacerme unos canastos, y a nosotros nos decía, ya chiquillos, échenle una mirada, aprendan, vayan sacándole provecho a esta cuestión para que el maestro le enseñe, y le preguntaba al maestro, el maestro hacía así, y no hay problema. Eran un poco parcos los viejitos, pero igual uno iba aprendiendo así. Y de ahí nace pues la costumbre de hacer todos los años este asunto del mimbre, y después con los años yo me voy a estudiar, ¿no es cierto? Después ya con el tiempo me voy a la universidad y me recibo y empiezo a trabajar en lo mío, que es la construcción. Pero ya una vez jubilado regreso a mi tierra natal y bueno, como ya jubilado empiezo a ver en qué ocupar mi tiempo y viendo también, sondeando un poco el tema del mimbre y la artesanía en general que se perdió aquí. Se perdió completamente la artesanía porque no tiene precio, en realidad ya no quedan artesanos porque no es rentable hacer trabajos, no como antes, por ejemplo. Antes tú, suponte, antes de cosechar las papas, ya un mes antes, ya los dueños de los predios o los dueños de los papales te estaban mandando a hacer canastos por ciento. Tú tenías un pedido de 100 o más canastos que hacer, entonces tenías que estar ahí todo el invierno ahí haciendo el canastito y teniéndolos preparados para cuando fuera el tiempo de la cosecha, la papa, el maíz y todas las cosas que se tenían que llevar en canasto, porque no había otro medio de transportarlo. Igual no había dónde sentarse si no fuera en un piso, en una silla de mimbre o más cómodamente en un sillón, que es lo que se hace después cuando uno ya va adquiriendo un poco más de sapiencia en el tema. Bueno, yo por eso mantengo estas raíces y me gustaría en realidad que esto no se muriera, que otros también hicieran este mismo empeño por mantener esta cultura del mimbre y la artesanía en general. Ahora, ¿por qué estos asuntos del mimbre? Si uno se fija, por ejemplo, esto es completamente ecológico. Esto yo lo dejo a la intemperie, lo dejo por ahí y en el próximo año se va a transformar en tierra, pues se va a podrir y se va a transformar en tierra y no va a contaminar. Sin embargo, este que tenemos acá, que era el típico que salió después, este canastillito, este material se va a demorar unos 20 años en degradarse. Y como no tenemos la precaución de guardarlo, dejarlo en algún lugar adecuado, lo tiramos. Y después que lo tiramos se va al río y después que se va al río se va al mar. Hay zonas, por ejemplo, que están invadidas de plástico. No tan solo esto, sino que mucho plástico, bolsas y otras cosas que están invadiendo los océanos y que están matando una diversidad de animales, peces. Como es un negocio, porque es un buen negocio en realidad tener esto, porque debe ser barato producirlo, me imagino, pero es muy contaminante. Sin embargo, este mimbre, si nosotros tuviéramos la precaución de mantener siempre los mimbrales, ¿cierto? Y mantener este asunto de la artesanía, lamentablemente no vamos a conseguir nunca llegar a un valor que lo que es el plástico, porque tiene más trabajo, es más difícil, hay toda una tarea que hacer para poder llegar al producto final del mimbre. Es un poco más caro, es más durable, no contamina. Entonces sería bueno que, no sé, por la municipalidad, en sus colegios, el Ministerio de Educación, le diera un ladito, un rinconcito a estas artes manuales, donde pudieran integrar el mimbre y no sé si otras artesanías, pero a mí me gustaría que lo hicieran a nivel gubernamental, que le dieran un espacio chiquito para que no muriera. En el futuro ojalá pobláramos de mimbre, todo el mundo lo pobláramos de mimbre y pudiéramos ya volver a los canastos, volver a todo lo que es degradable. Eso sería bueno para nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito del chuico.
Yo creo que todo el mundo, de alguna manera, los más antiguos, conocemos lo que es el chuico. El chuico este es de 15 litros, se encanastillaba para poder mantenerlo por la fragilidad del vidrio y esto le da un poco de resistencia para poder transportarlo. Porque en el campo antes, en los lugares, por ejemplo, de transporte, había que caminar 10, 12, 11, 8 kilómetros y llevar este chuico que pesaba 15 litros más el material, estábamos hablando como unos 18 kilos, y no te lo podías llevar al hombro porque no ibas a poder, había que llevarlo en la parte delantera del caballo, ¿cierto? Y ir a comprarle el vino a esa distancia. Y ahí, bueno, era complicado. Entonces, como era complicado, vieron la forma y sacaron otro que se llamaba la Dama Juana, que medía un poquito menos, que era de 10 litros, pero igual pesaba también sus kilos, y en base a eso nace el tema de la garrafa, que es más fácil de transportar. Ya esto tiene una orejita, ¿cierto? Que está por ahí, tiene una orejita y ya era más transportable. Y te la podías echar al hombro o ir caminando con una por cada lado. La garrafa de vidrio es un material bastante frágil, por lo tanto había que cubrirlo con este material que lo hacía resistente para el traslado. Ahora, la calidad del vino en realidad era completamente superior según yo lo veo. A lo mejor no es así, pero yo lo veo que es completamente superior la calidad del vino del vidrio con el mentado plástico, que es versus. Los valores en realidad son a la mitad. Esto cuesta 100 y esta cuesta 200. Por lo tanto, esta no tiene ninguna forma de sobrevivir. Esta es la que la está llevando y ya prácticamente la mató. En calidad no hay por dónde perderse, prefiero la garrafa. ¿Vamos a seguir teniendo garrafas? No creo. Esto ya va... Esto prácticamente murió. Es una cosa que ya se dejó de hacer, ya no hay garrafas, nadie las hace, nadie... Es muy caro en realidad. Por lo tanto, todos se van al tema de la garrafa. Es lamentable, por lo que antes decíamos que contamina esto y está echando a perder en realidad el ambiente, está echando a perder todo, prácticamente nos está invadiendo el plástico por los años que demoran en degradarse. Es lamentable, pero así es la situación.